Atardecer en Santa Aurelia. El río corre bajo un mezquite viejo y torcido. El sol se deshacía en naranja sobre los techos cuando Alma salió al patio con un balde. Abuela Tomasa desgranaba maíz, seria como siempre. No vayas sola al río, dijo sin mirarla. Hoy la luna nace flaca, y la noche presta sus oídos. No más voy por agua, respondió Alma. Diego, su hermano menor, pateó una lata. Yo voy contigo. Si sale un fantasma, quiero verlo de frente. Tomasa frunció el ceño. No nombres lo que no conoces. Se tejen con palabras flojas las deudas más pesadas. Alma cruzó la calle. El horno de los Mendiola exhalaba olor a pan, y Mateo, el hijo del panadero, la alcanzó. ¿Vas al río? Te acompaño, dijo. El camino bajaba entre piedras. Al fondo, el mezquite se alzaba como un brazo seco. En una de sus ramas, un mechón de cabello oscuro se enredaba con raíces pálidas. ¿Lo ves? Susurró Mateo. Alma fingió calma. Debe ser crin de caballo. Nadie amarra caballos aquí. El río murmuraba distinto, como dedos separando hilos. Alma llenó el balde y preguntó. ¿Qué sabes de la hilandera? Queda lo que pides y cobra lo que quieres más, dijo él. Mi padre fue al mezquite una luna como esta. Solo volvió su sombrero. De regreso, se toparon con doña Elvira, la yerbera. Huelen a río viejo. Lávense los tobillos con sal. Pregunta a tu abuela por la trenza que no se corta. En casa, Tomasa los esperaba con un rebozo apretado. Sacó de él una trenza vieja, reseca. Esto se guarda de madre a hija. Es defensa contra la hilandera. ¿Quién es, en verdad? Preguntó Alma. La que hila promesas y cobra olvidos. El pueblo le pidió lluvia, y no pagó. Desde entonces, cada familia le debe algo. Diego sonrió con arrogancia. Pues que me cobre a mí. Yo no me rajo. Cállate, gruñó Tomasa. Hablas y ella escucha. La vela del altar ardía débil. Esa noche, Alma se acostó inquieta. Entre sueños, sintió su nombre, suave, entre el murmullo del río. Alma. Abrió los ojos, helada. La abuela estaba despierta. Si te habló, no respondas. Si te pidió, no prometas. Solo dijo mi nombre. Eso es pedir, respondió Tomasa. Es medir. Al amanecer, Alma fue a buscar a Diego. Su petate estaba vacío. En el umbral, una hebra larga de cabello señalaba hacia el río. Amanecer en Santa Aurelia. El pueblo despierta, pero Diego ya no está en su petate. El canto de un gallo se perdió en la neblina, y Alma corrió al cuarto de Diego. El petate estaba frío, con la cobija hecha un ovillo. En el umbral, la hebra de cabello seguía señalando hacia la calle, húmeda, como si hubiera bebido del río. Se fue, susurró. Abuela Tomasa apareció detrás, con el rebozo apretado al pecho. Te lo dije. El chamaco habló de más. Voy a traerlo, dijo Alma, terca. No me voy a quedar cruzada de brazos. Si caminas al río, camina con cuidado. Ella no corre, pero espera. Alma salió a la calle. El pueblo estaba despertando, mujeres barriendo, un burro rebuznando, humo de leña en las cocinas. En la esquina, Mateo acomodaba charolas de pan en la vitrina. Apenas la vio, dejó todo y se acercó. ¿Dónde está Diego? Se fue al río. Con otros muchachos. Mateo asintió, preocupado. Los vi pasar antes del alba. Llevaban sal, un espejo, y una bolsa chica. ¿Para qué un espejo? Dicen que si te miras en el bajo el mezquite, la hilandera entiende lo que deseas. Y con la sal marcas el círculo que no te arrastre la corriente. ¿Y funciona? Mateo la miró con amargura. Mi padre no volvió. ¿Eso te responde? Caminaron juntos hacia la ribera. El aire estaba más frío que de costumbre, y las ramas del mezquite parecían más bajas, más pesadas. En la tierra había huellas recientes, pasos pequeños, marcas de sal formando un círculo torcido. En medio del círculo encontraron un espejo de mano, barato, con el vidrio empañado. En el borde, pegado como baba, un cabello claro, demasiado largo para ser de Diego. Alma lo levantó. Su reflejo apareció roto, como si el agua lo estuviera probando. De pronto, no se vio a sí misma, vio la cocina, el altar, la trenza de su abuela, y un vaso de agua que se vaciaba solo. Esto no es de Diego, dijo Mateo. Es de alguien más. Un remolino se formó en la orilla, pequeño, insistente. El río murmuraba distinto,
como si tejiera nombres en el agua. Alma tragó saliva. Nos está mostrando la deuda. ¿Deuda de quién? De todos. Se quedó quieta un instante, con el espejo temblando en las manos. Entonces escuchó una risa lejana, una risa de niño. ¡Diego! Gritó. El río respondió con otro remolino, más fuerte. Y entre la espuma, por un segundo, apareció el rostro de su hermano, pálido, con los labios cosidos por un hilo oscuro. Alma cayó de rodillas. No. Mateo la sostuvo por los hombros. No lo llames más. Si respondes, ella lo hunde. Entonces, ¿qué hago? Ve con tu abuela. Ella sabe lo que se debe. Alma apretó el espejo contra el pecho. El río volvió a callar, como si hubiera guardado el rostro de Diego en sus corrientes. Caminaron de regreso, con la sensación de que algo lo seguía. Cada rama, cada sombra, parecía mirar. En la casa, Tomasa estaba esperando. No preguntó nada, como si ya lo supiera. Vio el espejo en las manos de Alma y su gesto se endureció. Ya lo escogió, dijo. La hilandera siempre cobra lo que se ofrece con la boca floja. ¿Cómo lo recuperamos? Preguntó Alma, casi gritando. La abuela puso la trenza sobre la mesa. La acarició como si fuera un animal vivo. Para hablarle, hay que hilar. Para hilar, hay que sangrar. Alma la miró sin entender. ¿Qué quiere decir? La hilandera no se contenta con rezos. Se le paga con memoria o con sangre. Si quieres a tu hermano de vuelta, tendrás que darle algo que te duela. Un silencio espeso llenó la cocina. El espejo en las manos de Alma vibró de nuevo, como si dentro alguien golpeara la superficie desde el agua. Entonces enséñeme, dijo Alma, con la voz firme. Pero no pienso dejar que Diego se quede en el río. La vela del altar titubeó. Afuera, el mezquite crujió, aunque no había viento. Atardecer. El río guarda silencio, pero el pueblo empieza a murmurar sobre la desaparición de Diego. La noticia corrió más rápido que el gallo. Diego no había dormido en su casa. Los niños del barrio dijeron que lo vieron al amanecer, junto al mezquite, riendo con otros 2 muchachos. Pero esos 2 ya habían regresado a sus casas, pálidos, mudos, y Diego no. Alma apretaba el espejo contra el pecho mientras caminaba entre las calles. Cada vecino la miraba con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran algo que ella no. No lo van a buscar, dijo Mateo, caminando a su lado. Tienen miedo. Pues yo sí, respondió ella. Es mi hermano. Diego no solo está atrapado en el río, ahora la hilandera lo mantiene vivo como prenda, esperando que Alma decida pagar la deuda en su lugar. La abuela los esperaba en la cocina, con la trenza en la mesa y un sahumerio ardiendo. El humo se enredaba en el aire como si buscara techo. Ya la hilandera lo tomó de palabra, dijo. Diego se ofreció, aunque no lo supiera. No, gritó Alma. Era un chamaco hablando de más. Eso no es justo. El río no conoce la justicia, niña. Conoce los pactos. Y las deudas viejas. Mateo se inclinó hacia Tomasa. ¿Qué deudas? Nadie dice nada claro. La abuela lo miró con los ojos cansados. Hace 3 generaciones, Santa Aurelia se moría de sed. Los hombres fueron al mezquite y le pidieron lluvia. La hilandera la dio, y con ella, cosechas y vida. A cambio, pidió un hijo de cada familia. Algunos lo entregaron. Otros escondieron a los suyos. Desde entonces, el pueblo vive con un hilo al cuello. Alma se llevó la mano a la boca. ¿Un hijo de cada familia? Tu bisabuelo fue uno de los que no pagó, dijo la abuela. Por eso tu hermano fue marcado. El silencio golpeó la cocina como un martillazo. Alma sintió que las paredes se achicaban. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Mateo. Tomasa acarició la trenza. Hay 2 caminos. O entregamos lo que pide, o alguien se ofrece en lugar del que ella eligió. Alma levantó la cabeza, temblando. Yo lo haré. No. Mateo la tomó del brazo. No digas eso. Es mi hermano. La abuela suspiró. Si lo dices, ya no hay regreso. La hilandera no perdona segundas palabras. El espejo en manos de Alma empezó a vibrar. El vidrio se nubló, y de pronto, ahí estaba, el rostro de Diego, más pálido que antes, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Sus labios seguían cosidos, pero sus lágrimas corrían claras. Alma gritó y el espejo se le resbaló. Cayó al suelo, pero no se rompió. El reflejo se quedó allí, mirándolos desde el vidrio como si fuera una ventana al fondo del río.
Mateo recogió el espejo, temblando. Alma, si hablas más, te va a arrastrar a ti también. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Entonces dime cómo romper el hilo. Mateo bajó la mirada. No se rompe. Se paga. El silencio se estiró, denso, hasta que un grito quebró la calle. Era doña Elvira, la yerbera, llamando a todos desde la plaza. El mezquite está sangrando. Alma salió corriendo. En la ribera, el árbol había abierto una grieta en la corteza. De ella chorreaba un líquido oscuro, como si el propio tronco llorara sangre vieja. Los niños lloraban, los hombres se persignaban, las mujeres murmuraban oraciones. Alma apretó los puños. Sabía que ese era el precio que el pueblo llevaba generaciones evitando. Sabía también que ahora la hilandera había señalado directamente a su familia. El viento sopló frío, trayendo una voz del río, clara como aguja en carne. Alma. Noche en Santa Aurelia. El mezquite sangra aún, y el pueblo guarda silencio como si compartiera una culpa colectiva. La cocina de Tomasa olía a copal. Alma caminaba de un lado a otro, con el espejo envuelto en un rebozo. Mateo la seguía con la mirada, nervioso. No puedes quedarte aquí encerrada, dijo él. Si tu hermano está en el río, tenemos que buscar cómo sacarlo. ¿Y cómo? Respondió Alma, con los ojos encendidos. Cada quien en este pueblo sabe algo, pero todos callan. Nadie quiere ensuciarse las manos. La abuela suspiró desde la mesa. No es cosa de ensuciarse, es cosa de sobrevivir. Por eso nadie habla. Mateo se levantó de golpe. Yo sí voy a hablar. Alma lo miró sorprendida. ¿Qué es lo que sabes? Mateo se quedó quieto. Las sombras de la vela le partían la cara en dos. Finalmente habló. Mi padre no solo desapareció. Fue al mezquite porque mi familia ya le debía. Él mismo se ofreció. La abuela alzó la vista. Entonces es cierto. ¿Qué es cierto? Preguntó Alma. Mateo tragó saliva. Mi abuelo también. El padre de mi padre. Cada hombre de mi casa ha terminado en el río. Es nuestra deuda. Y ahora, la hilandera me quiere a mí. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Alma sintió un frío en el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó ella. Porque no quería que me vieras como un condenado. Y porque, se detuvo, nervioso, porque siempre te he querido. Y no quería que me recordaras como alguien destinado a morir. Alma sintió que algo se quebraba en su interior, pero no lloró. Se acercó a él, lo tomó de la mano con fuerza. No voy a dejar que el río te tenga. Ni a Diego. Tomasa golpeó la mesa con la palma. No hablen como si tuvieran poder. La hilandera escoge, no nosotros. Alma se volvió hacia ella. Entonces dígame qué hacer. ¿Qué sabe usted que no nos dice? La anciana cerró los ojos, como si cada palabra le doliera. Hay un rito. Viejo, prohibido. Se necesita la trenza, sangre de la misma familia, y un espejo. Si lo haces, puedes hablarle a la hilandera frente a frente. Pero ojo, ella siempre pedirá algo a cambio. Y no hay promesa que salga barata. El espejo en el regazo de Alma empezó a empañarse otra vez. Entre la neblina, la cara de Diego aparecía, cada vez más hundida. No tenemos opción, dijo Alma. Dígame cómo se hace ese rito. La abuela la miró con un dolor que parecía venir de siglos. Mañana, a medianoche, junto al mezquite, lleva sal, la trenza y valor. Mateo bajó la cabeza. Y si falla, ella se quedará con los dos. Alma se acercó al altar. El corazón le temblaba como si quisiera salir del pecho. Miró la trenza, vieja y quebradiza, y luego el espejo con el rostro atrapado de su hermano. Entonces fallar no es opción. Un viento helado entró por la ventana. El fuego de la vela se alargó, casi apagándose. Desde el río llegó un sonido suave, como agujas rozando tela. Y entre ese murmullo, la voz clara, femenina, que parecía salir de todas partes a la vez. Alma, te estoy esperando. La decisión está tomada. Alma y Mateo irán al mezquite a medianoche para enfrentar a la hilandera directamente, aunque eso signifique arriesgar sus vidas. Medianoche se acerca. El pueblo duerme inquieto, pero en la casa de Tomasa el aire huele a copal y sal. La vela del altar titubeaba. Alma sostenía el espejo con las dos manos, como si fuera un corazón prestado. Mateo afilaba su respiración, sin atreverse a sentarse. La abuela, frente a ellos,
desató lentamente la trenza antigua, colocando cada hebra seca sobre un plato de barro. Cuando la lleven al mezquite, no caminen rápido, dijo Tomasa. La hilandera se mueve despacio. Si la apuran, se enoja. ¿Y si nos habla? Preguntó Mateo. No respondan todo. Solo lo justo. Si les pide su nombre, no lo digan. Alma apretó los dientes. Pero mi hermano está en sus manos. La abuela la miró con una severidad vieja. Precisamente por eso. No dejes que te ate también. Un golpe de viento apagó la vela. El humo quedó flotando como un hilo negro en el aire. Mateo murmuró. Es la señal. Ya nos espera. Caminaron hacia el río con la luna apenas colgada en el cielo, delgada como aguja. El pueblo dormía tras puertas cerradas, pero desde las rendijas algunas miradas lo seguían en silencio. El mezquite se alzaba enorme, y su corteza seguía llorando savia oscura. El círculo de sal, hecho por Diego y los otros, aún estaba marcado en la tierra. Alma colocó el espejo en el suelo. La superficie se nubló, y el rostro de Diego apareció otra vez, pálido, con los labios cosidos, pero los ojos encendidos de terror. Hermano, susurró, agachándose. Aguanta. El agua del río empezó a moverse, no como corriente, sino como si alguien invisible estuviera peinando la superficie. Se formaron hilos que cruzaban de una orilla a otra, tejiendo un telar líquido. Mateo retrocedió un paso. Ya viene. De la sombra del mezquite, una figura emergió. No caminaba, parecía deslizarse. Era alta, cubierta por un manto hecho de cabellos entrelazados. Su rostro no era claro, solo un óvalo pálido donde los ojos parecían costuras. En sus manos, un huso giraba solo, hilando un hilo que no se terminaba nunca. La hilandera. Su voz llegó como murmullo de 1000 mujeres a la vez. Alma, dijiste que vendrías. El corazón de la joven martillaba. Vine por mi hermano. La figura inclinó la cabeza. Él me llamó. Con su boca. Con su soberbia. Ahora me pertenece. Él no sabía lo que decía. Era un niño. Un hilo es un hilo, dijo la hilandera. ¿Quieres cortarlo? El huso giró más rápido. El rostro de Diego en el espejo se estremeció, como si gritara bajo el agua. Dime qué quieres a cambio, dijo Alma. La hilandera se acercó. El olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó el aire. Extendió una mano y señaló a Mateo. Él. Su sangre me la deben desde antes de nacer. Mateo se quedó helado. Lo sabía, murmuró. Era para mí. Alma se interpuso, con el espejo en alto. No. Llévame a mí. La hilandera sonrió con un gesto imposible, como una costura que se abre. Tú también eres deuda. El pueblo entero es mi telar. Pero me agrada tu valor. El huso dejó de girar. Te ofrezco un trato. Tú hilarás en mi lugar. Te sentarás en mi telar invisible y yo soltaré al niño. El silencio fue total. El río se quedó quieto, como agua atrapada en un cuenco. Mateo dio un paso al frente. No. Ella no puede. La hilandera lo calló con un movimiento de mano. La elección es de ella. Alma miró el espejo, los ojos desesperados de Diego tras el vidrio. Miró a Mateo, temblando, con la historia de su familia cargada en la espalda. Miró a la abuela, que había seguido a lo lejos y ahora rezaba en silencio. Tragó saliva. ¿Qué significa hilar en tu lugar? La voz respondió, suave como aguja entrando en tela. Significa que vivirás mucho tiempo. Pero cada día deberás torcer un hilo. Y cada hilo será un recuerdo. Los tuyos, los de tu sangre, los de tu pueblo. Cuando el telar se llene, ya no sabrás quién eres. El aire se volvió pesado. Alma apretó el espejo. Diego golpeaba desde dentro, implorando sin palabras. Acepto, susurró ella. Mateo la tomó de los hombros. No, Alma, te va a borrar. Pero ya era tarde. El huso de la hilandera se detuvo. El rostro de Diego en el espejo se iluminó un instante, y el hilo negro que cosía sus labios se deshizo. Respiró, libre. El río soltó un murmullo satisfecho. La hilandera extendió su mano a Alma. Entonces ven. Alma sintió que un cabello frío le rozaba la piel. Y entendió que había entregado algo más que su memoria. Alma ha salvado a Diego, pero al aceptar el trato, la hilandera la ha marcado como su heredera. Madrugada en Santa Aurelia. El pacto de Alma está recién sellado. Diego respira otra vez, pero el aire pesa como si algo invisible lo vigilara. Diego yacía en su petate,
pálido como cera, con los labios aún marcados por cicatrices finas donde antes había hilo. Alma lo observaba desde la esquina, con los ojos abiertos y rojos de no dormir. Mateo entró despacio. «¿Cómo está?» «Respira», dijo Alma. «Pero no habla. No recuerda». Diego abrió los ojos un instante. Miró a su hermana con extrañeza, como si la viera por primera vez. Luego lo cerró de nuevo. La abuela se acercó, poniendo la trenza sobre el pecho del muchacho. «Está vivo porque ella así lo quiso. Pero lo que se lleva, no lo devuelve completo». Alma apretó los puños. «Acepté hilar en su lugar». «¿Qué significa eso de verdad?» La abuela no respondió. Fue Mateo quien habló, con voz quebrada. «Significa que poco a poco vas a olvidar. Primero recuerdos pequeños, un juego, un rostro en la calle. Luego, cosas más grandes, tu nombre, el de tu madre, tu historia. Hasta que un día solo quedará el telar». Alma lo miró con furia. «¿Y me lo dices ahora?» «Quise evitarlo», respondió él. «Pero ya es tarde». La abuela murmuró. «La hilandera no solo quiere vidas. Quiere memorias. Teje con ellas un manto que nunca termina». El espejo en la mesa volvió a empañarse. Esta vez no apareció Diego, sino Alma misma. Pero no era ella ahora, era ella niña, corriendo en la milpa, riendo. La imagen se dobló, como si un hilo invisible la arrancara. Alma sintió un vacío en el pecho. Un recuerdo se le escapaba. Trató de sujetarlo, pero se deshizo como arena entre los dedos. «Ya empezó», dijo Mateo, con voz baja. Alma cayó de rodillas. «No, no quiero olvidar». La abuela puso una mano en su hombro. «Siempre hay otra salida. Pero cuesta más caro». «¿Cuál?», preguntó Alma, desesperada. La anciana miró el espejo. «La hilandera toma lo que se le da, pero también devuelve lo que le arrancan. Si alguien rompe su telar, aunque sea un hilo, puede liberar lo que se ha llevado». «¿Y cómo se rompe?». Tomasa tragó saliva. «Con fuego. Y con sangre». El silencio se hizo espeso. El perro de la casa aulló en el patio. El viento golpeó las ventanas. Mateo respiró hondo. «Si el telar está en el río, ¿quiere decir que tenemos que incendiar el mezquite?». La abuela bajó la cabeza. «Si lo hacen, desatarán algo peor. La hilandera no solo cobra. Protege lo que guarda. Quemar su raíz puede liberar a los que atrapó, o soltarlos como sombras furiosas». Alma se levantó, tambaleante. «No me importa. Prefiero arriesgarme a olvidar todo. Si Diego queda libre, que me lleve a mí». «No digas eso», rogó Mateo. Ella escucha. Pero Alma no lo escuchaba. En su mente, los recuerdos ya empezaban a romperse como telas viejas. Vio a su madre por un instante, con el cabello recogido y olor a maíz fresco, luego la imagen desapareció, y no pudo recordarla. Gritó, golpeando la mesa. «No, no voy a dejar que me borre». El espejo vibró con fuerza. Esta vez, una voz clara salió de dentro, como si el vidrio hablara. «El precio ya está marcado. Tu hermano respira porque tú hilarás. Si quieres romper el pacto, arde conmigo». Alma retrocedió. «¿Qué significa eso?». El vidrio se agrietó un poco, pero no se rompió. De la grieta salió un hilo negro, que cayó sobre el suelo y se retorció como una lombriz. Mateo lo pisó de inmediato, con asco. «Ya está aquí», dijo. «No nos va a dejar». La abuela levantó la trenza y la apretó contra el espejo. Las hebras viejas chisporrotearon, como si estuvieran vivas. «Es su marca. Ella ya te tiene». Alma la apartó. «Entonces la enfrentaremos». Mateo la miró aterrado. «Si quemamos el mezquite, el pueblo entero sufrirá». Alma lo sostuvo con la mirada. «Entonces que el pueblo pague lo que escondió tanto tiempo. Ya basta de callar». En ese momento, un grito retumbó desde la plaza. Los vecinos golpeaban campanas improvisadas, cazuelas, sartenes, lo que fuera. «El río está creciendo. Se desborda». Todos salieron corriendo. La corriente había subido de golpe, tragándose las orillas, arrastrando huertos y cercos. Y en medio del agua, como flotando, se veía un telar enorme, hecho de hilos negros y plateados, que se extendía de orilla a orilla. Las mujeres lloraban, los hombres se persignaban. El telar brillaba bajo la luna, respirando como un animal vivo. Alma dio un paso hacia adelante, con los ojos fijos en la corriente. «Ahí está». Mateo la sujetó del brazo. «Si entras, no vuelves».
Si no entro, me borrará entera. La hilandera apareció entonces, sobre el agua, moviéndose entre los hilos como una araña en su red. El huso giraba solo, y cada vuelta arrancaba un recuerdo más del aire. Su voz cubrió todo el pueblo. Alma, ya no eres tú, ya eres mía. El telar invisible se ha mostrado, y Alma entiende que el precio será mayor de lo que imaginaba. Salvar a Diego significa quemar el mezquite, aunque eso desate la furia de todas las almas atrapadas por la hilandera. Medianoche en la ribera. El telar brilla sobre el río como un monstruo vivo. El pueblo se agolpaba en la orilla, temblando. La hilandera avanzaba entre los hilos, su uso girando, arrancando memorias de todos, risas, cantos, hasta el nombre de los muertos. La gente lloraba porque olvidaba a sus propios hijos. Alma sostuvo el espejo con fuerza. Se acabó. Gritó. Mateo la miró aterrado. ¿Qué vas a hacer? Lo que nadie se atrevió. Corrió hacia el mezquite. En la otra mano llevaba la trenza de su abuela, empapada en copal y aceite. La encendió con una antorcha. El cabello seco ardió como pólvora. La hilandera volvió el rostro cosido hacia ella. Alma, si lo quemas, todos los hilos se romperán. Las almas quedarán libres, pero rabiosas. Prefiero sombras libres que un pueblo encadenado, respondió Alma. Con un grito, clavó la trenza ardiente en la raíz del mezquite. El árbol estalló en fuego. El telar sobre el río vibró, desgarrándose. Los hilos se rompieron uno a uno, y gritos antiguos escaparon de la corriente. Diego, en la orilla, tosió y respiró por primera vez sin miedo. Mateo lo sostuvo, mientras lágrimas caían de su rostro. La hilandera gritó, un alarido que quebró ventanas y apagó velas. Alma ah. Pero Alma no retrocedió. El fuego la envolvió, iluminando su figura contra la noche. Sus recuerdos ardían también, y en sus ojos solo quedaba una certeza, que había elegido. El mezquite arde, el telar se rompe, y las almas liberadas avanzan como sombras sobre el pueblo. El clímax está aquí, y el precio aún no se ha pagado. El mezquite arde. El río ruge. El pueblo tiembla frente a lo inevitable. Las llamas devoraban el mezquite como si hubieran esperado siglos para hacerlo. El humo subía al cielo en forma de trenzas negras, torciéndose en espirales que parecían tener vida propia. El pueblo entero se había reunido en la ribera, hombres con los sombreros en las manos, mujeres rezando entre sollozos, niños abrazados al miedo. En medio de la multitud, Alma se mantenía firme, iluminada por el fuego. El espejo descansaba en sus manos, y en su superficie, por primera vez, no había reflejo. Solo un vacío que parecía mirar hacia afuera. Mateo sostenía a Diego contra su pecho. El muchacho respiraba con dificultad, pero sus labios ya estaban libres de costuras. No decía palabra, apenas apretaba los dedos en el brazo de su hermana, como queriendo recordarla antes de que ella desapareciera de su memoria. De pronto, el río estalló en un rugido. El telar invisible se desgarró en 1000 hilos brillantes que salieron disparados en todas direcciones. Cada hilo llevaba un grito, una voz atrapada durante generaciones. Esas sombras liberadas se levantaron sobre el pueblo como una nube de luto, girando, chillando, buscando dónde posarse. Alma, nos van a matar a todos. Gritó alguien entre la multitud. Pero Alma no se movió. Levantó el espejo hacia las sombras, como si quisiera detenerlas. Escúchenme. Su voz se alzó, clara, aunque temblaba. No somos más sus deudores. Lo que les robaron está suelto. Vayan, corran libres, pero no se queden aquí. Las sombras dudaron. Algunas se lanzaron al cielo, perdiéndose como humo en la noche. Otras bajaron hacia el pueblo, recorriendo las calles, entrando por las ventanas. Los gritos se multiplicaron, madres olvidando el rostro de sus hijos, hombres que caían de rodillas sin saber su propio nombre. La hilandera apareció en el centro del río, entre las llamas y el agua. Su manto de cabellos ardía y se regeneraba al mismo tiempo, como si nunca pudiera consumirse del todo. Sus ojos cosidos se abrieron por primera vez, revelando cuencas vacías que brillaban con un fulgor de luna rota. Alma, dijo su voz, más terrible que nunca. ¿Me has traicionado? No, respondió ella, con los dientes apretados. Te enfrenté. El huso de la hilandera giró furioso, y un hilo negro salió disparado hacia Alma, enredándose en su brazo. El espejo vibró en sus manos. Un ardor le quemó la piel, como si miles de agujas se le clavaran a la vez. Mateo corrió hacia ella. Suéltala. El hilo lo golpeó en el pecho, lanzándolo al suelo. Tosió sangre,
pero se levantó tambaleante. No vas a quedarte con ella. Alma cerró los ojos. Sintió el hilo jalándola hacia el agua, hacia la oscuridad. Entonces recordó lo que la abuela había dicho: con fuego y con sangre se rompe el telar. Abrió el espejo y lo presionó contra la herida de su brazo. La sangre tocó el vidrio. Este se encendió con una luz roja, y en su interior aparecieron todas las memorias que la hilandera había querido arrancarle: su madre peinándola de niña, Diego corriendo detrás de ella con una sonrisa chueca, las risas en el horno de los Mendiola con Mateo. Todo volvió de golpe, quemándole el corazón. No me las quitas, susurró. El espejo estalló en 1000 fragmentos. Cada pedazo se convirtió en una chispa que voló hacia las sombras. Estas gritaron y se disolvieron, como si la luz misma les hubiera dado sepultura. La hilandera retrocedió. Su manto de cabello se deshizo, cayendo al río en mechones quemados. Extendió sus manos hacia Alma, desesperada. Si me borras, ¿quién recordará sus nombres? ¿Quién guardará sus promesas? El pueblo se perderá. Alma la miró con lágrimas ardiéndole en los ojos. Que se pierda lo que nunca debió atarse. El fuego del mezquite rugió más fuerte, y un resplandor cubrió todo. La hilandera gritó por última vez, y su voz se rompió en un eco interminable que se hundió en la corriente. El amanecer llegó con olor a ceniza y a tierra mojada. El mezquite no era más que un tronco carbonizado, retorcido como una mano muerta. El río corría tranquilo, sin hilos, sin telar. El pueblo despertó con la sensación de haber olvidado algo inmenso. Algunos no recordaban sus propios pecados, otros, ni siquiera reconocían a quienes tenían al lado. Pero respiraban libres, aunque vacíos. Diego abrió los ojos, por primera vez desde su regreso, sonrió. Alma, susurró, como si probara el nombre. Ella lo abrazó con fuerza, llorando sin poder detenerse. Mateo se acercó, con el cuerpo maltrecho y la mirada encendida. Lo lograste. Alma negó con la cabeza. No. Lo perdimos todo. La abuela, sentada en una piedra, los observaba. No todo, dijo con voz débil. A veces olvidar es también empezar de nuevo. El viento sopló, llevando cenizas hacia el horizonte. Alma levantó la vista. En el cielo, por un instante, creyó ver un hilo brillante perderse en la distancia. No supo si era un recuerdo, un adiós, o una advertencia. Aquella noche, mientras el pueblo intentaba reconstruirse, Alma salió sola a la orilla. El río murmuraba como siempre, pero ya no tejía. Se inclinó, tocó el agua con la punta de los dedos. Si alguna vez vuelves, susurró, aquí estaré. El agua guardó silencio. Y Alma, con las manos vacías pero el corazón lleno de cicatrices, entendió que la historia de la hilandera no había terminado. Solo había cambiado de voz.